En esta nueva entrega de la cátedra Diseño Electrónico y Simulación, vamos a construir y a simular una fuente de alimentación regulada simple. Venimos al escritorio, abrimos Proteus y vamos a iniciar un proyecto. Le voy a otorgar un nombre, lo voy a guardar en la computadora. Nuevo, en este caso estoy utilizando Proteus 8.9. Puede haber algunas pequeñas diferencias con las otras versiones. Lo voy a llamar simulación de fuente regulada. Y lo vamos a guardar en el escritorio. Vamos a guardar aquí y ya lo tenemos. Lo voy a dejar por defecto el tamaño de la hoja. No voy a crear por ahora un PCB. Y no va a haber ningún firmware porque en este caso no hay ninguna programación que efectuar. Y ya tenemos preparado nuestro proyecto. Primero que nada, tenemos que seleccionar el elemento básico, que es el transformador. Y es el primero de los elementos que vamos a colocar de nuestra fuente de alimentación. En componentes, buscamos ahora transformador. Lo vamos a buscar aquí. En inductores. Y vamos a seleccionar el transformador ideal. En este transformador lo que vamos a definir, ahora vamos a ver, la relación de transformación para poder tener la salida de tensión que nosotros queramos. Si queremos utilizar cualquiera de los otros transformadores incorporados, podemos, pero hay algunos que tenemos que especificar también el valor de inductancia. Y en ese caso se nos complican más los cálculos. Simplemente nosotros vamos a utilizar el dispositivo más sencillo, que es el transformador ideal. Lo vamos a colocar en el circuito. Y vamos a tener que darle una entrada. Esa entrada se va a corresponder, por supuesto, a la línea de alimentación domiciliaria. Y tenemos que especificar qué relación de transformación va a tener de acuerdo al voltaje de salida que nosotros queremos. Para el caso de nuestro ejemplo, podemos tomar cualquier tensión que queramos obtener. Vamos a construir una fuente regulada de 5 voltios. Pero con este mismo sistema podemos elegir la tensión que queramos y el regulador de tensión que queramos. Primero que nada necesitamos inyectarle en su entrada los 220 voltios que vendrían de la línea. Esa tensión que viene de la línea va a venir a través del interlock de conexión. El interlock es el cable que utilizamos comúnmente para conectarlo al tomacorrientes. Vamos a colocar una tensión en la entrada, que en este caso va a ser senoidal. Recordemos que la tensión, en el caso puede cambiar de un país a otro, pero en mi caso en particular son 220 voltios, 50 Hz. Vamos a conectar el transformador a ese voltaje. Y la otra patita tenemos que ponerla a tierra. Yo voy a utilizar, donde están los pines, ¿no? Los vamos a buscar aquí al costado. El que comúnmente llamamos tierra lo voy a utilizar para la parte de bajo voltaje. Y voy a utilizar para la parte de alta tensión el que generalmente está conectado o indicado como chasis. Así diferenciamos la parte de lo que sería la parte caliente de la parte fría. La parte caliente es la que se encuentra conectada en una fuente de alimentación a la línea de 220. Y la parte fría es la parte de bajo voltaje que se encuentra aislada. Lo vamos a acomodar y vamos a indicarle aquí, por ejemplo, que esta vendría a ser, en la fuente de alimentación, la parte hot. La parte que está conectada a la red domiciliaria. Recordemos que siempre se diferencia en las fuentes la parte hot porque es la que podemos sufrir una descarga eléctrica mortal. Luego, del otro lado del transformador, ya va a estar completamente aislado, que es justamente una de las funciones principales del transformador, aislarnos de la red. Vamos a colocar aquí. Lo vamos a correr un cachito. Y ahí ya tenemos indicado nuestra entrada, donde iría el chicote de alimentación o el interlock. Ahora necesitamos que nuestro generador
nos entregue, en mi caso en particular, 220 voltios, aunque también podría ser, de acuerdo a la red domiciliaria, 110 voltios. Entonces, la amplitud, recordemos que tiene que ser RMS, o sea, valor medio eficaz. Siempre cuando utilizamos alterna es RMS. Ahora vamos a ver cómo calculamos, pero en nuestro caso va a ser 220 voltios. Y recordemos que aquí la frecuencia de la red es de 50 Hz. Ustedes lo pueden hacer con 110 voltios, 60 Hz también. Y ahí ya tenemos nuestra entrada. Le voy a cambiar la etiqueta. Así sabemos que es los 220 voltios de la línea. Y lo tenemos indicado. Ahora en nuestra entrada tenemos 220 voltios. Pero necesitamos decirle a nuestro transformador qué tensión queremos. Yo voy a construir una fuente regulada simple de 5 voltios. Para poder regular a 5 voltios, el regulador de tensión tiene que tener en su entrada por lo menos un 50% mayor que la tensión de salida. O sea que si queremos regular a 5 voltios, vamos a necesitar por lo menos 7,5 voltios en su entrada. Por lo tanto, voy a utilizar un transformador de 6 voltios, porque el valor que vamos a obtener es de 6 voltios RMS, lo cual significa que vamos a tener que hacer el cálculo de la tensión pico que vamos a obtener rectificada. Veamos primero la relación de espiras. Buscamos la calculadora. Y en la calculadora vamos a sacar la relación. 6 voltios dividido 220. Lo que significa que para cada espira de primario yo voy a tener 0,02727 de secundario. Con esto nosotros ya podemos especificar este numerito en nuestra relación de transformación. Hacemos clic en propiedades y aquí lo indicamos, donde dice el ratio de las vueltas, o sea la relación. Fíjense que dice primario sobre secundario es 1 dividido 0.02727. Y ya está. Ahora deberíamos de tener 6 voltios. Probemos para ver si esto es así. Tomamos el voltímetro de alterna y lo colocamos en su salida. Y vamos a medir qué tensión tenemos. Si todo salió bien, vamos a tener 6 voltios de alterna. Lo voy a agrandar un poquito, así se ve. Y vamos a correr la simulación. Le vamos a dar play. Y una vez que cargó, fíjense que tenemos 5,99. Casi 6 voltios. Recuerden que en realidad el cálculo decía 0,27, 27, 27, 27. Y yo le saqué algunos decimales. O sea que está bien lo que estamos obteniendo. Estamos obteniendo casi los 6 voltios que habíamos calculado. Pongámosle el stop. Supónganse que yo quiero hacerlo, veamos, a 12 voltios. Si yo quisiera hacerlo a 12 voltios, vamos a hacer 12 voltios dividido 220. Y nos queda una relación de transformación de 0,0545454. Vamos a minimizarlo y vamos a cambiar nuestra relación de transformación. Dijimos que ahora es 54. 54, 54, 54. Le vamos a dar OK y ahora deberíamos de tener 12 voltios. Y vemos que tenemos 12.0. En este caso, los decimales no eran tan necesarios y tenemos justo la tensión que tenemos que tener. Esto es la tensión de alterna. Cuando rectifiquemos, no olviden que esto es RMS, valor medio eficaz. Y nosotros al rectificar vamos a tener la tensión de pico. Ya sabemos y ya tenemos declarado nuestro transformador. Ahora vamos a seleccionar los elementos para el rectificador. Vamos a volver a colocar primeramente el valor correcto para obtener los 6 voltios que necesitábamos. Y recordemos que era 0,27, 27 y si queremos algunos decimales más, 27. Ahí está. Lo verificamos y tenemos los 5 voltios 99 que teníamos. Ahora, vamos a buscar los demás elementos para el rectificador. Yo voy a utilizar diodos separados, diodos comunes, pueden utilizar un puente y vamos a necesitar un capacitor de filtro.
Vamos a achicarlo. Vamos a eliminar el medidor. Era simplemente para verificar que todo estuviera bien. Y en los componentes vamos a buscar los diodos 1N4007 de fácil adquisición en el mercado. Y necesitamos un electrolítico de filtro, como en este caso va a ser una fuente a 1 ampere, con 1000 microfaradios alcanza para tener un ripple razonable. Vamos a buscarlo. Y como la tensión de salida dijimos que los 6 voltios vamos a tener la tensión de pico. Ahora vamos a hacer el cálculo. Vamos a tener aproximadamente unos 8 voltios. Como el capacitor electrolítico se utiliza al 50% de su capacidad de tensión, necesitaríamos un electrolítico de filtrado de 16 voltios. 1000 por 16, más o menos aquí. En este caso nos especifica diferentes medidas del PCB. En nuestro caso no es mayor problema y nos vamos a quedar con este. Vamos a colocar los diodos formando el clásico puente. Ahí lo tenemos. Vamos a rectificar aquí positivo. Vamos a poner los diodos otra vez, pero rectificando negativo. De aquí vamos a sacar el voltaje negativo. Y ahora este. Y aquí tenemos la tensión negativa. El electrolítico de filtro. Perdón, se me quedó. Me olvidé de hacer clic, se me quedó pegado. Y vamos a colocar el electrolítico de filtro a su salida. Lo vamos a rotar y el positivo, aquí está marcado, el de arriba es el positivo. Ya tenemos nuestro rectificador hecho. Simplemente un puente con 4 diodos y un electrolítico. Vamos a colocar un terminal y lo vamos a poner a tierra, que no tiene que ver con la otra tierra, ¿no? En este caso tenemos tierra de este lado y del otro lado es ground o chasis, que es una tierra completamente diferente. En este caso el primario no está conectado para nada con el secundario, se encuentra completamente aislado. Y vamos a medir qué voltaje tenemos ahora. Vamos a buscar el instrumento, así vamos chequeando que esté todo hecho de manera correcta. Lo vamos a rotar. Pero no me va a dejar, lo vamos a ver medio inclinado. Bueno, lo voy a dejar así de esa manera. Luego cualquier cosa lo doy vuelta. Y tenemos el positivo y la conexión. Ahora le vamos a dar play y tendríamos que tener nuestra continua rectificada, que va a ser el valor pico. Le vamos a dar play ahora. Vamos a chequearlo. En este caso está mal porque puse amperímetro. Me equivoqué aquí. Cuando seleccioné este está mal. Ahí está. Seleccioné amperímetro en vez de seleccionar voltímetro. Hice clic en el de al lado. Ahora sí. Vemos ahora si tenemos la tensión correcta. Ahora cuando lo corremos nos da que la tensión de salida es de 7,5 voltios aproximadamente. O sea que vamos a tener un 50% más de tensión, que era lo que necesitábamos para que nuestro regulador funcione correctamente. Si colocamos un electrolítico más grande, se va a ir cargando más lentamente y va a tardar en indicarnos el valor de tensión. Recuerden que no podemos colocar un electrolítico de mucho tamaño, ya sea la simulación o una fuente de verdad, porque la corriente inicial, cuando el capacitor se encuentra completamente descargada, circula a través de los diodos, y como es la corriente de cortocircuito del transformador, podemos quemar el puente rectificador si nuestro capacitor de entrada es muy grande y no hay ninguna forma de limitar la corriente inicial de los diodos. Por lo tanto, 1000 microfaradios es un valor correcto. Ahora, ¿por qué tenemos 7,65 voltios cuando el transformador es de 6? Recordemos aquí, vamos a hacer la indicación que aquí tenemos 6 voltios. Así lo vamos ordenando. Bien, como en este caso el valor de alterna es el valor RMS o valor medio eficaz, tenemos que calcular el valor de pico. Hacemos así, vamos a poner este en 0
Y para sacar el valor de pico, que es el valor rectificado, tenemos que hacer 6 voltios, que es el valor RMS, por 1,41. Y nos da que la tensión rectificada va a ser de 8,46 voltios. Pero tenemos que descontar la caída de voltaje en los diodos. En un puente rectificador de 4 diodos siempre hay 2 diodos que están en funcionamiento. Un diodo de silicio tiene una caída de tensión de entre 0,5 y 0,7. Supongamos que es 0,6, un valor intermedio. 0,6 por 2 diodos, porque siempre hay 2 diodos funcionando, me va a dar 1,2. Así que a esto le tengo que restar 1,2. Que es el voltaje que pierdo en los diodos. Y nos da 7,26. Y fíjense que nosotros, yo voy a correr la simulación, y nos da aproximadamente lo que habíamos calculado. Es posible que en la simulación los diodos, en vez de tener 0,6 de caída, tengan 0,5. Por eso nos da casi el valor que tendríamos que tener. A mí me da 7,26 y en el caso de la simulación me da 7,54. Si yo calculara 8,46 menos 1 voltio, o sea, vamos a asumir que los diodos provocan un poquito menos de caída, me daría 7,46, que es muy cercano a lo que tengo. Recordemos siempre que el valor RMS de 6 voltios tenemos que multiplicarlo por 1,41 para sacar el valor pico. Y a ese valor pico, que nos va a dar rectificado, tenemos que restar la caída de tensión en los diodos. Y así es como sabemos qué voltaje vamos a tener en la salida. Esto es válido tanto para la simulación como para la fuente en la vida real. Hasta aquí hemos verificado el correcto funcionamiento de la fuente y sabemos que va bien. Nos estaría faltando el regulador monolítico. En este caso, en el caso de la imagen, es un 7812. Yo voy a buscar un 7805 para regular a 5 voltios y unos pocos elementos auxiliares que nos hacen falta para que nuestra fuente esté completa. Veamos, primeramente, el 7805. Elegimos el primero, que es el de 1 ampere, el L7805. Es de baja corriente, voy a usar uno común. Un LED rojo, que sea animado, ¿no? Es acá optoelectrónica, para que podamos verlo cuando enciende. La resistencia limitadora del LED de 680 ohms. Y un capacitor de 0.01. O sea, 103 o 10.000 picofaradios, si lo quieren en las otras marcaciones. Y vamos a elegir uno cualquiera. Cerámico, por ejemplo, de 50 voltios. Hay mucha cantidad de pacajes distintos. Como hay muchos, no voy a perder el tiempo en buscarlos. Y vamos a armarlo con nuestro regulador de 5 voltios. Vamos a colocarlo. La entrada, BI. Vamos a conectar la patita de chasis o de tierra. Y en la salida vamos a colocar el capacitor que habíamos elegido. En este caso el de 0.01. Lo vamos a rotar. Normalmente este capacitor se coloca en la salida para evitar la presencia de radiofrecuencia, de tensiones de alta frecuencia que el regulador no permite o no soporta. Está indicado en su hoja de datos. Yo simplemente lo estoy armando de memoria. Y nos faltaría colocar el LED, que lo podría colocar en la salida o en la entrada. Lo vamos a colocar en la entrada. Es indiferente, en la entrada simplemente queda sin regular. Voy a correr un poco los elementos estos para que no se me amontone tanto. Y ahora le he dejado un espacio al LED. Voy a colocar la resistencia desde el positivo. Y esta resistencia va a ser la resistencia limitadora del LED, como explicamos en otros videos, necesaria para que el LED no se queme, ¿no? Recordemos que soporta como máximo 20 mA. Y ya tenemos hecho nuestro circuito estimativo de fuente regular.
Vamos a colocar ahora un medidor de voltaje y vamos a ver si esto funcionó correctamente. En instrumentos buscamos el voltímetro de continua y a la salida ahora deberíamos de tener 5 voltios. Voy a conectar otro más para que nos deje ver también la entrada. Ahí está. Así podemos verificar la entrada del regulador y la salida. Este va a estar conectado a chasis en la salida. Y ya tenemos nuestro circuito básico al menos armado. Vamos a ver qué variantes podemos tener a esto ahora. Lo voy a salvar por cualquier cosa. No lo había salvado para nada. Y si todo está bien, no me equivoqué en nada, le damos play, debería de funcionar. Al darle play vemos que el LED enciende. Tengo 6 voltios 86 en la entrada, tengo un poquito menos de tensión, porque hoy cuando medí no tenía consumo y ahora tengo el consumo del LED y del regulador, que siempre una pequeña cantidad de corriente se lleva en la regulación. Y vemos que en la salida tengo 5 voltios. Tal como era de esperarse, hemos construido una fuente regulada simple de 5 voltios en Proteus y la hemos simulado exitosamente. Ahora que ya tenemos nuestra fuente de 5 voltios funcionando, vamos a modificarlo para que trabaje con un regulador de 12 voltios. Vamos a tener que tener un 50% más de tensión en la entrada del regulador para que funcione correctamente. Por lo tanto, para un regulador de 12 voltios, vamos a tener que tener en su entrada al menos 18 para asegurar que la regulación sea correcta. El transformador de 6 voltios ya no nos va a servir. Necesitamos cambiar la relación de espiras del transformador. Entonces, vamos a hacer así. Con 12 voltios de transformador no me va a alcanzar tampoco. Porque si calculamos la tensión pico, tengo 16,9 menos la caída en los diodos, que va a estar entre 1 voltio y 1,2. O sea que me van a quedar 15 voltios, 7, 8. Voy a necesitar, en vez de un transformador de 12, un transformador de 15 voltios. Con un transformador de 15 voltios, aún con la caída de tensión en los diodos, voy a tener 20 voltios aproximadamente y me va a alcanzar perfectamente para regular a 12. Por lo tanto, para un transformador de 15 voltios, la relación de espiras sería 15 dividido 220. O sea, 0,0681818. Editamos el transformador y ponemos la relación de espiras correcta para la nueva tensión. 68, 18, 18. Ahora nuestro transformador no es más de 6, sino que es de 15 voltios. Ya está modificado, pero la aislación del capacitor de filtro, que era de 16 voltios, ahora ya no nos sirve para nada, porque vamos a obtener unos 20 rectificados y nos va a quedar chico. Vamos a necesitar un electrolítico de 1000 microfaradios con una aislación mayor. Como los capacitores se hacen trabajar al 50% de su tensión, deberíamos de tener una aislación de 40 voltios para que el capacitor funcione cómodamente con 20. Vamos a buscar un capacitor cercano a ese valor y tenemos de 35 y de 1000 y de 50 voltios. Voy a elegir el de 50, así nos sobra tensión. También recordemos que el electrolítico debe tener al menos 20% de tensión de su capacidad nominal. Si es de 50 voltios, tiene que tener al menos entre sus patitas 10 voltios para que se polarice correctamente y no se estropee. Como esto es una simulación, no va a pasar nada, pero en una fuente real, si utilizamos un capacitor de mucho voltaje con poquita tensión, sus placas no se polarizan y a la larga se termina poniendo en cortocircuito el capacitor. Ahora mi capacitor de 50 voltios va a reemplazar al viejo capacitor de 16. Y ya lo tenemos. Nos faltaría reemplazar ahora el regulador. Aprieto sobre el regulador, suprimir en el teclado y lo borro. Y vamos a buscar nuestro nuevo regulador de 12 voltios. Aquí lo tenemos, el primero que es de 1 ampere. Doble clic, ahí lo agregué a la lista, ¿no? Hacemos un clic acá y reemplazamos el regulador de 5 por un regulador de 12. La resistencia del LED la agrandé un poquito
para que soporte una mayor cantidad de tensión, ya que ahora había calculado que voy a tener unos 19-20 voltios rectificados. Le vamos a dar play y si todo está bien, tenemos nuestra fuente ahora regulando a 12 voltios. Una entrada de 19,4, aproximadamente lo que había calculado, y una salida de 12 voltios. Como mi entrada es un poco mayor que el 50% que la salida, sabemos que va a regular correctamente. Nos faltó colocar solamente en este proyecto y en el anterior un pin de salida. Recordemos que estaba aquí la salida. Lo vamos a hacer y vamos a colocar un pin de salida. Así queda claro en dónde está la salida de tensión. En las propiedades le damos el nombre de salida. Y ahí lo tenemos. Nuestra fuente de 5 voltios ahora la hemos modificado para 12. Y siguiendo este método podemos modificarla para la tensión que nosotros queramos. Una variación al circuito son los diodos de protección que figuran en la hoja de datos del integrado. Normalmente cuando utilizamos una fuente regulada con cargas inductivas o para equipos transmisores de comunicación, puede haber presente autoinducción. En los equipos de comunicaciones muchas veces pasa ROE del mismo equipo y hay presente radiofrecuencia en la salida. Para eso está el capacitor C2 para eliminar vestigios de alta frecuencia en la salida del integrado, ya que es fácil que se queme con frecuencias altas si están presentes cuando no deberían aparecer en absoluto. La protección que figura en la hoja de datos, que es una pequeña variación al circuito, está formada por dos diodos. Un diodo rectificador del tipo 4007 en su salida, que se encuentra conectado en oposición. Este diodo, por supuesto, no ejerce ninguna función a menos que aparezca tensión inversa entre la salida. Nos va a servir para proteger el circuito integrado. El otro diodo se coloca opuesto al integrado mismo para evitar que se forme una tensión peligrosa entre las patitas del integrado que sea opuesta a lo que debería de estar. Estos dos diodos de protección, si ustedes lo buscan, están en la hoja de datos y en la mayoría de las fuentes destinadas a equipos de comunicaciones. Por supuesto, esto no afecta en absoluto el funcionamiento y la simulación. Simplemente es una protección que se utiliza en la vida real para evitar que nuestro integrado se estropee cuando utilizamos cargas inductivas o donde haya presente radiofrecuencia. Si quisiéramos ahora que nuestra fuente se transforme en una fuente regulada, basta con reemplazar nuestro regulador fijo por un regulador que permita cambiar su tensión de salida, como el LM317. Voy a salvar el proyecto y vamos a buscar un regulador variable. LM317. Vamos a elegir el último, que es la cápsula T, TO220. Las otras cápsulas hay metálicas y hay de diferente tipo. Y necesitamos una resistencia de 240 ohms, que va a servir para darle la referencia a nuestro integrador regulador, y un potenciómetro de 5000 ohms. En este caso necesitamos un potenciómetro activo. Aquí lo tenemos, este que dice POT-HG, que podemos interactuar con él, ya que lo podemos cambiar el valor durante la simulación y ver el resultado. Doble clic, lo agrego a la lista y ya lo tenemos. Nuestro regulador fijo ahora no iría más. Vamos a correr la patita de masa para colocar los elementos. Si me deja, ahí está. El regulador variable ahora va en el lugar del regulador fijo. La resistencia que permite tomar la referencia del circuito integrado para que funcione correctamente. Sin esta resistencia no funciona. Voy a modificar un poco aquí. Lo voy a correr para que no se me amontone tanto. Ahí está. Si no, no me va a dejar conectar esta resistencia. Va entre la salida y la patita de referencia o de ajuste. Y nos faltaría el potenciómetro que va conectado como reóstato. O sea, solamente hace falta conectar dos de sus patitas. Este tenemos que hacer arrastrar objeto, porque si no cuando haga clic sobre él me va a dar para modificarlo. Y ahí tenemos nuestro cursor a masa.
Y ya hemos transformado nuestra fuente fija en una fuente variable. Ahora si lo probamos, vamos a tener los 19 voltios que teníamos en la entrada. Y fíjense que en la salida tengo 3,89. Si yo cambio este valor... Ah, perdón, no edité el valor del potenciómetro. Aquí tenía que poner... editar propiedades y tengo que poner 5000 ohms. Ahora sí. Le damos play nuevamente. Y ya tenemos nuestra fuente funcionando. Si hacemos clic repetidamente, podemos ir subiendo o bajando el voltaje. Y ahí tenemos la simulación de una fuente regulada con un circuito integrado del M317, que es sencillo, fácil de conseguir. Y soporta una entrada de hasta unos 30 voltios. Si yo sigo haciendo clic, podemos ir bajando la tensión de salida cada vez más. El mínimo es 1,2 en este circuito integrado. Y ya lo tenemos. Con esta pequeña modificación transformamos la fuente de tensión fija en una fuente de tensión variable. Y esto ha sido todo por este video, ya fue bastante. Y en el próximo vamos a simular una fuente de tensión simétrica o partida.